Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marga Jiménez, bienvenidos a SET Directo. Es una webinar organizada por la Sociedad Española de Diabetes y hoy vamos a hablar de los highlights o el resumen de aquellos temas que nos ha parecido de máximo interés del pasado congreso de la ATTD 2024. Hoy es 14 de marzo de 2024. Dar las gracias en primer lugar no solo a la SET, sino a la colaboración que hemos tenido para realizar este webinar a Abbott y a Novo Nordisk. Y a partir de aquí os voy a introducir los tres temas de debate para esta tarde. Vamos a contar con tres ponentes de lujo para esta tarde. En primer lugar, vamos a contar con la doctora Marta Domínguez López, que ella es facultativa de la Unidad de Diabetes del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Regional de Málaga. Y a ella le hemos pedido que nos hable de las novedades en tecnología aplicada a la diabetes tipo 2 que se han comentado en este congreso. Básicamente, de monitorización continua de la glucosa, todo en tipo 2, de sistemas de ayuda a la decisión, del papel de las insulinas semanales y de su interpretación tanto en monitorización como en sistemas de closed loop en pacientes con diabetes tipo 2. Yo creo que es un tema de muchísimo interés. El segundo bloque irá dirigido por el doctor Gonzalo Díaz Soto. Él es endocrinólogo y trabaja en el Hospital Clínico de Valladolid. Y a él hemos pedido que nos hable de uno de los temas que ha sido de máxima actualidad en el Congreso, que son las novedades en epidemiología, screening y en prevención en diabetes tipo 1. Y pensamos que este tema hoy va a generar seguro muchísimo debate. Y en el tercer bloque vamos a contar con la presencia del doctor Àlex Mesa Pineda, que también es endocrinólogo, especialista en diabetes. Él actualmente trabaja en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, aquí en Barcelona, y a él hemos pedido que nos hable de los avances que se han comentado en el Congreso respecto a la aproximación para obtener un mejor control glucémico ante el reto que suponen hoy en día tanto el ejercicio físico como las comidas. Entonces, la manera de proceder a lo largo de esta hora y media va a ser la siguiente. Vamos a realizar las tres presentaciones resumen de estos tres bloques de manera consecutiva y al finalizar vamos a contar con un tiempo de debate conjunto donde se hablarán de los tres temas. Sí que invito a todos los participantes en el webinar a que vayáis realizando las preguntas que podéis ver en la pestaña que os consta a mano derecha, justo donde está el programa hay una pestaña para realizar preguntas. Si vais enviando allí las preguntas, las recogeremos de cara a poder organizar el debate al final de los tres bloques. Así que yo creo que sin más podemos dar comienzo al debate y vamos a pedirle a la doctora Marta Domínguez pues que comparta su presentación y que empiece resumiéndonos este bloque tan interesante de diabetes tipo 2. Muchas gracias, Marta. Bueno, os voy a presentar las novedades que se han presentado en el Congreso de la ATTD en tecnologías aplicadas a la diabetes tipo 2. Siguiendo un poco este esquema, la principal novedad en diabetes tipo 2 en cuanto a este congreso para mí es que hayas tenido un papel tan predominante en un congreso habitualmente dedicado prácticamente exclusivamente a la diabetes tipo 1. Sin ir más lejos, la conferencia inaugural a cargo de la doctora Davis ha tratado acerca de la diabetes tipo 2. Ella ha presentado la importancia de la obesidad, de la adiposidad y cómo la pérdida de peso y sobre todo pérdidas de peso superiores al 15% dan lugar a una reducción de mortalidad cardiovascular y remisión de la diabetes tipo 2. Presentó además de forma somera los datos de los nuevos fármacos incretínicos que presentan unos muy esperanzadores datos en cuanto a pérdida de peso, que aunque sabéis que es menor en diabetes tipo 2 que en obesidad sin diabetes, pero alcanza unos porcentajes de hasta el 14%. Y en cuanto a reducción de hemoglobina glicosilada en diabetes tipo 2, con todos los nuevos fármacos, retratutide, caprisema, tirzepatida, se alcanzan reducciones superiores a los 2 puntos de hemoglobina glicosilada, con lo que se abre un horizonte muy importante en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y en la consecución de los objetivos deseados. En cuanto al apartado recién salido del horno, me ha parecido interesante presentaros la proposición que hizo el doctor Berman por parte de la IDF del punto de corte a la hora para el diagnóstico de un mayor porcentaje de pacientes, con lo cual preconizan que se pueda beneficiar un mayor número de pacientes de cambios en los hábitos de vida o incluso de actuaciones farmacológicas para prevenir la progresión a diabetes tipo 2.
se utilizaría el punto de corte de 155 para alteración intermedia o hiperglucemia intermedia y de 209 para el diagnóstico de la diabetes. Sin más, pasamos a la monitorización. Se ha hablado mucho de monitorización en diabetes tipo 2 en diferentes mesas. Está claro que la monitorización ha cambiado, la forma en la que tratamos la diabetes ha sido un antes y un después. En diabetes tipo 1 ya estamos viéndolo en nuestras consultas, en diabetes tipo 2 tratados con pautas basal-bolo, pero ya vamos un poco más allá en pacientes tratados con solo basal o incluso en pacientes no tratados con insulina. De esta forma se presentó el estudio INMEDIATE con un incremento en tiempo en rango de un 10% y reducción de 0,3% de hemoglobina glicosilada en pacientes tratados con antidiabéticos no insulina. Y también se presentaron poblaciones particulares, como en el estudio LIVERAGE, en pacientes añosos que habían sufrido un reciente infarto de miocardio, en los que se consigue, a pesar de la situación, de la edad, del mal estado por el reciente evento cardiovascular, un 83% de mantenimiento de la terapia, consiguiendo mejores tiempos en rango y menor tiempo por debajo de rango. Además, se presentó también el estudio RELIEF, el estudio francés, en el cual se ve que después de iniciar la monitorización en los pacientes con diabetes tipo 2 se reduce incluso hasta un 50% las complicaciones agudas en cuanto a cetoacidosis, hipoglucemia, coma, etc. Además, se fue valorando el uso de la monitorización en diferentes aspectos y el uso de la monitorización como una herramienta terapéutica, educacional y conductual. En estos pacientes se consiguen reducciones superiores incluso a 0,5 de glicosilada en pacientes incluso no tratados con insulina, en los que la monitorización es puramente una herramienta conductual. Y si a esto se añade algún algoritmo, como veis aquí abajo en este estudio recientemente publicado, se consiguen reducciones superiores, que ya os mostraré también ahora más adelante. Además, se hizo hincapié en la relación demostrada ya también en pacientes con diabetes tipo 2 entre la reducción del tiempo en rango, la reducción del incremento del tiempo en rango asociado a la reducción de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas y eventos microvasculares. Atención primaria tiene que estar involucrada, son muchos pacientes si estamos hablando de diabetes tipo 2, y la principal limitación es que los facultativos no sepan o no tengan confianza a la hora de interpretar los datos. Y para esto, en la mesa de interpretación rápida de monitorización se dieron unas pinceladas claves con las que podríamos dar directrices muy claras y directas a los médicos de atención primaria para que puedan analizar de forma rápida los AGPs, de forma que solamente con el tiempo en rango y el tiempo por debajo de rango puedan tomar una decisión acerca de qué hacer con el paciente, y esto les pueda dar seguridad a la hora de incorporar estas terapias. En cuanto a los sistemas de asa cerrada, hubo mucho en el Congreso, hay en concreto 2 mesas completas. Y el doctor Carlson pues señaló que aunque hay una evidencia bastante limitada en pacientes con tipo 2, en principio deberíamos seguir las mismas directrices y las mismas guías clínicas que seguimos en los pacientes con diabetes tipo 1 a la hora de seleccionar un dispositivo, de ajustar los parámetros o de dar los programas educacionales en estos pacientes. Presentó los datos con Omnipod del grupo americano en la Universidad de Virginia en 24 pacientes con diabetes tipo 2. Que pasan al sistema de Omnipod de automatizado, al sistema híbrido, y se encuentran unos incrementos de tiempo en rango pues del 36% a un 58%, como veis aquí en las gráficas. Además, se reduce también el tiempo por encima de rango, y hacen una separación en pacientes en esta muestra entre los pacientes que tienen tratamiento también con GLP-1, SGLT2 y los que no lo tienen, viendo que este efecto es todavía superior en los pacientes tratados con GLP-1, SGLT2, con lo cual hipotetizó que podría ser una ayuda para la terapia automatizada de insulina. Esto les ha llevado a diseñar un estudio más ambicioso en 300 pacientes en tratamiento con insulina basal o basal-bolos, del cual pues tendremos próximamente algunos resultados. En cuanto al sistema de control IQ, también se presentaron resultados en diabetes tipo 2 en pacientes en tratamiento con insulina basal-bolo, o lo que hemos oído en este congreso llamar bomba tonta, la dump pump, en los cuales se encuentra también incrementos de un 56 hasta un 71% de tiempo en rango. Muy interesante los resultados en vida real,
del sistema de Medtronic 780, en el cual se hacen 3 cohortes, una cohorte de diabetes tipo 2, que sería esta, la A, una de pacientes con más de 100 unidades al día de insulina y otra de pacientes tipo 2 con más de 100 unidades al día, y en las tres cohortes se consiguen tiempos por encima del 70% dentro del rango objetivo. Además, en estos pacientes, cuando se optimizan los parámetros del sistema, es decir, una duración de insulina activa a 2 horas y un objetivo de 100, tenemos tiempos en rango en hasta el 80%. En cuanto a control IQ, en una selección de pacientes también de áreas desfavorecidas y añosos, se encuentra un incremento de un 72% y el propio Carlson presentó sus datos en diabetes tipo 1, pero con unos altos requerimientos de insulina, por tanto una insulina resistencia, en necesidades superiores a 100 unidades de insulina, encontrando una reducción global de 0,8 con el uso del sistema de Tandem Control IQ. Incluso en los pacientes de necesidades más altas, por encima de 200, que partían de una glicosilada superior, pues una reducción mayor de hemoglobina glicosilada. ¿Y qué pasa con los pacientes que no pueden manejar su terapia insulínica, que necesitan cuidados en casa o por parte de familiares o de enfermería? En estos pacientes se presentó el trabajo de Rednick en 30 adultos, en los cuales se pasa de un 34% a un 63% de tiempo en rango, lo cual además da paso a lo que siempre hablamos de la descarga de los pacientes con diabetes. En cuanto usan estos sistemas, pues hablaríamos de la liberación un poco de la carga que tienen los cuidadores en este tipo de pacientes, diabetes tipo 2, ya añosos o incapacitados, en los que es una herramienta de mucha utilidad para incrementar el control metabólico y reducir la carga de los cuidadores. Si nos vamos ya a la siguiente presentación, que fue del doctor Romano Borca, presentando los datos de la Universidad de Cambridge con el sistema de asa cerrada completo, ya no habría que avisar de la ingesta o administrar bolos con el sistema CAMA-PS HX, un sistema que tiene un plus en reactividad y en agresividad por diferentes patrones, y en el cual presentaron sus datos en diabetes tipo 2. Los primeros trabajos ya demostraron incrementos de tiempo en rango de un 42 a un 62 a un 66%, con 6 horas diarias más en tiempo en rango, y cuando han analizado subpoblaciones específicas en las cuales el control puede ser aún más complejo, como poblaciones en hemodiálisis o pacientes sometidos a nutrición enteral o parenteral, también veis cómo el incremento del tiempo en rango pasa de 32 a 69 en hemodiálisis y de 36 a 68% en los pacientes en nutrición. Ellos se plantean si fuera del contexto tan controlado de un ensayo clínico tendría una posibilidad de implementación, y lo hacen en un hospital británico durante un periodo de inclusión de un año en 32 pacientes a los que les ponen el sistema, pacientes que ingresan tanto en plantas médicas como quirúrgicas. En estos pacientes consiguen un 53% de tiempo en rango y sin episodios de hipoglucemia severa o cetoacidosis. Ellos resaltan que en este tipo de pacientes, que son pacientes sometidos a actos quirúrgicos agresivos, en tratamientos con corticoides, en los cuales el control es complejo, pues con esto se va a conseguir menores tiempos de estancia hospitalaria, menores complicaciones y menor coste. ¿Y qué pasa con los pacientes ambulatorios? Pues presentaron los datos también en pacientes con diabetes tipo 2, no en el ámbito hospitalario, sino ambulatorios. Aquí tenéis 26 pacientes con un periodo de 8 semanas, cómo se incrementa el tiempo en rango de 32 a 66%, con reducción del tiempo en hiperglucemia y reducción de glicosilada de 8,7 a 7,3. En cuanto a tiempo por debajo de rango, no hay diferencia porque son bajos antes y después no se incrementa tampoco el tiempo de hipoglucemia. Oborca señaló que en estos pacientes, en pacientes con diabetes tipo 2, usando este tipo de dispositivos de asa cerrada completa, vamos a tener mejores tiempos en rango que en diabetes tipo 1 y mejores tiempos por debajo de rango, porque ya por sí estos pacientes pues tienen menos hipoglucemia. En cuanto a los sistemas de ayuda a la toma de decisión, me hizo gracia Batelino, que dijo: la inteligencia artificial es algo que todos sabemos que es importante, pero no sabemos muy bien qué es ni cómo funciona. En este sentido, la doctora Fabris presentó cómo ellos hacen una selección como de bases de datos de simulación.
en pacientes con diabetes tipo 2. Primero de bases de datos poblacionales generales y luego generando, en función de los diferentes fenotipos, poblaciones virtuales específicas. Y luego también análisis individual. Todo esto tendría dos aplicaciones principales. Una para los ensayos clínicos, en los cuales, utilizando estas poblaciones virtuales generales, veis aquí en la gráfica de la izquierda que los resultados no son tan buenos, pero una vez que lo hacen con selecciones de subpoblaciones, los resultados en cuanto a ensayos clínicos serían muy precisos y han encontrado que son muy precisos. Esto lo han estudiado con degludec, con liraglutida y han visto que una vez que se hace esa preselección, son unos resultados predecibles en los ensayos clínicos. Con esto anuncian que esta herramienta pues, puede servir para predecir los resultados de los ensayos de forma que se puedan hacer solamente durante 4 o 8 semanas el ensayo clínico en pacientes de verdad, seleccionando luego subpoblaciones virtuales con las que se podría predecir el resultado del estudio, dando lugar a un ahorro importante en costo y no tener que esperar tanto tiempo para ver los resultados del estudio. Y en cuanto a pacientes individuales, con los modelos matemáticos y los algoritmos también, pues se generan herramientas para la toma de decisiones en las cuales, analizando las dosis de insulina y las glucométricas, el propio sistema va a recomendar qué dosis, en qué momento o si hay que añadir alguna dosis más de insulina para optimizar los resultados metabólicos. Todo esto da lugar a la posibilidad abierta de clínicas virtuales en cuanto tenemos un ecosistema de datos con glucométricas por el sensor y con información de la dosis de insulina. Cuando los pacientes tienen bolígrafos conectados, ya tenemos toda la información en la nube y esto abre la puerta a tener una clínica virtual y un seguimiento remoto de los pacientes. Todo esto al final consigue que podamos un poco abordar la inercia, evitar la inercia terapéutica y abordar una titulación más rápida de dosis y un ajuste mejor de los tratamientos en los pacientes con diabetes tipo 2 para conseguir mejor control. En cuanto a la insulinoterapia por los bolígrafos conectados, se puede tener toda la información y en cuanto a la ingesta, ella comentó que están utilizando una aplicación que incorpora inteligencia artificial y una amplia base de datos en la cual haciendo fotos los pacientes, haciendo fotos del alimento que van a tomar, pues ya tienen un análisis de la composición, de la dosis necesaria y todo esto se incorpora en la información de las glucométricas. Importante la interoperabilidad para que no nos perdamos ni perdamos el tiempo en 200 plataformas diferentes de distintos sistemas. Y se presentó el estudio Diamond precisamente de esto mismo, seguimiento de más de 300 pacientes con el seguimiento mediante sensor, mediante bolis conectados y mediante pulseras para registro de la actividad física, en el que aunque no han todavía publicado los datos, se ve una mejora metabólica importante con sobre todo una intensificación de la terapia y esto les ha llevado a diseñar un nuevo estudio más complejo en el que incorporan ya herramientas de decisión mediante algoritmos de inteligencia artificial y haciendo predicciones tanto de hipoglucemia nocturna como integrando datos de glucemias y de insulina, pues hacer recomendaciones de dosis a los pacientes. Y ya pasamos por último a las insulinas semanales. Se presentó en una mesa del simposio científico y otra comercial, las insulinas semanales, tanto Efsitora Alfa de Lilly como Icodec o Icodec de Novo. En cuanto a Efsitora Alfa, está un poquito menos desarrollado porque estamos con los resultados de estudios fase 2. En cuanto a los estudios de fase 2, tanto en pacientes insulin naive como en pacientes tratados con insulina basal, se consiguió un control metabólico similar frente a degludec, demostrando no inferioridad, incluso con tiempos menores por debajo de rango. Y en cuanto a diabetes tipo 1, pues igualmente demostró no inferioridad, lo que sí había unos niveles de glucemia en ayunas superiores, lo cual achacan a unos protocolos más cautelosos al ser dosis altas y una insulina nueva, pues la titulación, mientras que en degludec se hacía para 100, en Efsitora había una rama a 120 y una rama a 140, lo cual pues da lugar a glucemias basales o en ayunas superiores. Todo el programa fase 3 está en desarrollo y a lo largo del 2024, de este año, ya iremos teniendo resultados. En cuanto a Icodec, ya está completo los estudios de fase 3 y tenemos ONWARD 1 y ONWARD 3 en pacientes insulin naive,
Onward 5 en pacientes insulin naive, en el que se incorpora una aplicación de ajuste de dosis y de titulación. Onward 2 y Onward 4 en pacientes insulin tratados, ya sea con basal o con basal bolos, y Onward 6 en pacientes con diabetes tipo 1. En cuanto a los resultados, en Onward 1, 3 y 5, en pacientes insulin naive, se consigue no inferioridad, pero no solo no inferioridad, sino también superioridad frente a la insulina basal, teniendo reducciones de 1.5 o incluso casi 1.7 con insulina y icodec sin incremento de hipoglucemias. En el Onward 2, pasando desde insulina basal a icodec, igualmente se consigue superioridad, y al pasar de basal bolos a icodec se cumple con la no inferioridad. En todos estos casos sin incremento de hipoglucemias. En el Onward 6 es donde se consigue no inferioridad, pero parece que hay un cierto incremento del tiempo por debajo de rango, sobre todo en la fase de titulación. Y la doctora Chantal habló del valor añadido que tiene la monitorización en los ensayos clínicos, primero porque nos permite ver resultados más rápidos en la glucosa, mucho más rápido que los cambios en hemoglobina glicosilada, y particularmente en estos ensayos con insulinas nuevas nos permiten ver mucho mejor el efecto de la insulina y poder decidir cómo iniciar dosis, cómo titular, que sobre esto también se habló mucho acerca de icodec, de la titulación, la dosis de carga, etcétera. Y bueno, nos dan una visual mucho mayor del control metabólico que solo lo que sería la hemoglobina glicosilada. Y todo esto abre la puerta a que haya un nuevo cambio importante, un impacto importante en el tratamiento de la diabetes tipo 2, con mejora de la adherencia por parte de los pacientes, con menor carga por parte de los cuidadores, incorporando las insulinas semanales. Y además, si a todo esto lo sumamos a, como hemos dicho, los fármacos incretínicos que están llegando, pues intentar conseguir un mejor control con menor carga. Y bueno, con todo esto ya daros las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Marta. Una presentación excelente. Os animo a todos los asistentes a que mandéis preguntas para Marta. Habéis tenido toda esta presentación y todo el tiempo que viene después. Yo las voy recogiendo e iremos ordenando todos aquellos temas de máximo interés. Y ya, sin más, vamos a pasar al segundo bloque. Cambiamos de tercio totalmente. Nos vamos con el doctor Gonzalo Díaz, y esta vez nos vamos a screening y prevención de diabetes tipo 1. Adelante, Gonzalo, cuando tú quieras. Bueno, pues muchas gracias, Marga, y muchas gracias a la Sociedad Española de Diabetes por permitirme, bueno, pues presentar uno de los temas que diría, no sé si por interés personal, no sé si es porque me ha tocado, que ha sido uno de los principales de todo el congreso de la TTD, que son más que las novedades en epidemiología, que no hubo ninguna, diría más bien las novedades en el cribado y prevención o screening de la diabetes tipo 1. Bueno, estos son la declaración de conflictos de interés. Probablemente la sesión más interesante en este sentido fue esta que veis aquí, fue la sesión número 4, en la que se presentó el primer consenso internacional sobre la monitorización de la diabetes tipo 1 en estado preclínico, que vamos a ir comentando poco a poco a lo largo de las siguientes diapositivas, porque es donde más me voy a centrar, probablemente es la que tiene información más relevante en todo el congreso. Como veis, la primera de las presentaciones fue realizada de esta sesión, fue realizada por el doctor Philippe de Israel, y es bastante indicativo que la primera presentación en realidad sea la justificación de la necesidad de un consenso. De hecho, de un consenso para el tratamiento, o más bien la prevención de estadios de diabetes tipo 1 presintomático, es decir, previo a lo que conocíamos como el debut de la diabetes, que sería cuando hacemos el diagnóstico clínico de la diabetes tipo 1, porque existe ya un déficit importante de célula beta pancreática y por lo tanto de insulinopenia. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es por la que se decide finalmente realizar este consenso que a día de hoy es un borrador en su versión 14? Pues fundamentalmente 4 objetivos que se repitieron a lo largo de numerosas presentaciones que llevaban un leitmotiv parecido al que os presento. En primer lugar, la justificación de realizar un screening en población o en familiares sería reducir el número de cetoacidosis con las que diagnosticamos a los pacientes que inician una diabetes tipo 1 clínica. Planear el tratamiento de insulinización de una manera más, medida, un poco más detenida que la que tenemos que realizar en un debut de diabetes tipo 1 al uso.
poder iniciar ensayos clínicos, incluir a estos pacientes en ensayos clínicos que permitan retrasar en estos estadios preclínicos de diabetes tipo 1 o incluso iniciar ya tratamientos, si es que en los países en los que se encuentran están indicados, tratamientos que eviten la progresión a estadios clínicos de diabetes tipo 1. Existen, como bien comentó el doctor Philippe, existen dos, digamos, formas de cribado fundamentales. Uno, a través del cribado genético y posteriormente la realización de autoanticuerpos o directamente el sistema que yo creo que es a día de hoy mayoritario, que es directamente la medición de autoanticuerpos contra la célula beta, los típicos que solicitamos en diabetes tipo 1, anti-GAT, anti-A2, anti-insulina, etcétera, así como anti-zinc. Bueno, la cuestión, obviamente el screening genético tiene ciertas ventajas en el sentido que permite un screening de algo que no se modifica. Obviamente el perfil genético de riesgo de un paciente va a ser siempre el mismo. Otra cosa es que esto desarrolle anticuerpos o no, que el paciente desarrolle anticuerpos o no, y tiene la desventaja que en general puede considerarse más caro, más difícil de realizar que lo que sería un screening, un cribado exclusivamente basado en autoanticuerpos, donde va a ser, primero, ¿en qué momento lo mides? Una de las grandes preguntas a realizar. Y segundo, ¿qué haces con esos anticuerpos si realmente generan tanto riesgo como suponemos? Y esto es en parte lo que se intenta explicar en el consenso. De hecho, también la gran diferencia en cómo hacemos el cribado es si el cribado tiene que ser, como veis abajo, poblacional en toda la población y hacer un corte totalmente transversal en toda la población en general en edades pediátricas, como es la forma italiana que se presentó a lo largo del Congreso y que comentaré brevemente, o bien realizarlo exclusivamente en miembros de familias, en familiares con pacientes con diabetes tipo 1. Obviamente, realizarlo en familiares de pacientes con diabetes tipo 1 te asegura un tiro más certero, un porcentaje muchísimo menor de población a estudiar, pero la realidad y uno de los grandes contras es que la mayor parte de los pacientes que inician una diabetes tipo 1, de hecho se decía en el Congreso que en torno a un 80%, no tienen antecedentes familiares de diabetes tipo 1, por lo tanto solo podrías descubrir como mucho un 20% de los posibles debuts al uso, si me permitís la palabra, al transcurso de la enfermedad. De hecho, la mayor parte de los estudios de screening a día de hoy que están realizándose en Occidente son básicamente basados exclusivamente en anticuerpos y en general en población general, no solo en familiares. Probablemente de toda esta mesa la más interesante o la que realmente aportó información más interesante fue la del propio consenso, la guía de manejo de pacientes con diabetes tipo 1 preestadio 3, es decir, estamos hablando de estadios 1 y estadios 2 de la diabetes tipo 1 y por lo tanto sin clínica todavía de diabetes tipo 1, sin el debut clásico de lo que consideraríamos una diabetes tipo 1 que fue presentado por la doctora Di Meglio. Este es un borrador y por lo tanto puede haber cambios a lo largo de las siguientes revisiones que vayan realizando, pero desde luego se presentó y fue uno de las comunicaciones más interesantes de todo el Congreso. No sé si han visto ya esta diapositiva, si no, no se preocupen, la van a ver decenas de veces a lo largo de este año y del siguiente, de cómo dividimos la diabetes tipo 1 a día de hoy. Hasta ahora, el diagnóstico de diabetes tipo 1 para los diabetólogos se iniciaba en lo que a día de hoy se considera el estadio 3, es decir, una situación en la que el paciente ya tiene un diagnóstico clínico, hay una insulinopenia suficiente como para generar una descompensación aguda de los niveles de glucosa y tener unos niveles de glucemia elevados conforme a los criterios de la ADA de diagnóstico de diabetes. Sin embargo, y esto es algo que se hizo muchísimo hincapié en toda la TTD, en realidad la diabetes tipo 1 empieza mucho antes, en un estadio 2 y un estadio 1, donde ya no es que tengan riesgo, para la diabetes, sino que la diabetes, al menos para los autores de este consenso, ya se ha iniciado. El estadio 1, en realidad existe una total normoglucemia, no existe ninguna alteración de los niveles de glucosa, pero presentan al menos 2 autoanticuerpos contra la célula beta. En el estadio 2 ya existe una alteración de los niveles de glucosa, pero esta no llega a cumplir los criterios diagnósticos de diabetes tipo 1, los criterios diagnósticos de diabetes de la Asociación Americana de Diabetes. Es decir, que movemos el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 1 a realidad a la presentación directa de los anticuerpos. De hecho, uno de los leitmotivs que se repitieron más durante la TTD es que tenemos que empezar a pensar en la diabetes tipo 1 como una enfermedad inmunológica que tratamos de manera metabólica y no como una enfermedad metabólica per se.
Por supuesto que se insistió en la necesidad de realizar screening, idealmente screening poblacional de la mejor manera posible, siempre teniendo en cuenta que vamos a conseguir reducir el número de cetoacidosis con los que se diagnostican por primera vez estos pacientes. Eso sí, sabiendo que el screening por sí solo no consigue la reducción de la cetoacidosis si no existe un soporte educativo. Y de hecho fue una de las presentaciones de esta misma mesa, la tercera presentación en concreto. ¿Cómo realizar el seguimiento de estos pacientes que tienen ya una diabetes tipo 1 en fase 1, es decir, solo con autoinmunidad positiva? Pues bien, como ven, la cosa no está muy elaborada. De hecho, cualquiera de los sistemas funcionan. Probablemente el test de tolerancia oral a la glucosa sería el mejor, pero es un test que es engorroso, no nos vamos a engañar, y poco reproducible, pero cualquiera del resto de opciones, tanto hemoglobina glicosilada, péptido C, glucemia basal aleatoria, monitorización continua de glucemia, glucemias capilares, podrían jugar un papel. La diapositiva más interesante es este algoritmo, ¿no?, de tratamiento y de seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 1 en estado presintomático, que ven en la diapositiva, que no voy a desgranar demasiado porque es un tanto tediosa, pero sí que me gustaría insistir cómo realizar este cribado es absolutamente imposible desde especializada. Y de hecho, la mayor parte, al menos el inicio, cuando tenemos exclusivamente 1 o 2 autoanticuerpos, tiene que realizarse en atención primaria, y así se ha realizado en la mayor parte de los estudios que se han realizado de screening en la mayor parte de los pacientes. No es hasta la presencia de 2 autoanticuerpos y específicamente cuando existen alteraciones de los niveles de glucosa, es decir, el nivel 2, que se plantean que el control sea realizado a través del especialista. ¿Qué ocurre con los pacientes que tienen solo un anticuerpo positivo? Y no me voy a detener mucho en las medidas de meses de realizar los controles. Aquellos pacientes que tengan tan solo un anticuerpo positivo, el riesgo que desarrollen diabetes en un futuro no es tan altísimo. De hecho, a lo largo de los 5 o 10 años venía a ser un 15, un 20%. O sea que el 80% restante no va a desarrollar diabetes en los siguientes 10 años. Sin embargo, esta situación es muy diferente tanto si son niños, de los quienes estamos hablando, o adultos. En adultos tendríamos que tener en cuenta un poco su situación basal anterior. Si existe algún factor de riesgo adicional que pudiera favorecer que desarrollaran diabetes en el futuro. Sobre todo si han tenido hiperglucemia de estrés por algún ingreso, por ejemplo. Sin embargo, en los niños sí que aconsejan realizar mediciones de glucemia y hemoglobina glicosilada, así como medición de autoanticuerpos para poder valorar si se positiviza ese segundo autoanticuerpo que realmente añade el riesgo de desarrollar diabetes. Este sería el estadio 1, cuando un paciente tiene una glucemia normal, sin embargo, presenta ya 2 autoanticuerpos contra la célula beta. En este caso, como ven, se suele aconsejar la realización de un chequeo rutinario, en general cada 3 meses al inicio, posteriormente cada 6 o cada 1 año en los niños, en general, glucemias capilares, hemoglobina glicosilada, se puede plantear test de tolerancia oral a la glucosa, incluso monitorización continua. Y de una manera un poquito más relajada en adultos, donde se podría plantear incluso realizarlo de manera anual. Sí se insistió bastante en este cambio del 10% de la hemoglobina glicosilada, que podría también tener bastante predicción, buena predicción a la hora de ver la evolución a una diabetes tipo 1 en forma clínica. En el estadio 2, la situación ya es diferente. El paciente no solo tiene autoinmunidad positiva, sino que presenta alteraciones en los niveles de glucosa, aunque no sean diagnósticos de diabetes, siguiendo los criterios de la ADA. Aquí la situación es diferente y el riesgo de desarrollar una diabetes tipo 1 al uso clínica, un estadio 3 de la diabetes tipo 1, es muchísimo más alta y por lo tanto la monitorización, tanto en niños cada 3 meses como en adultos cada 6 meses, debería ser obligatoria. La última presentación sobre este mismo panel de expertos fue la realizada por el doctor Bossi, que presentó los datos de Italia, al ser uno de los primeros países que lo ha presentado de manera legislativa, ¿no?, como parte de una ley, dentro de un screening poblacional realizado en 3 puntos de corte exclusivamente en edades pediátricas, que si no recuerdo mal eran 4, 7 y 14 años, si no recuerdo mal los años, además de valorar la presencia de enfermedad celíaca.
De nuevo, el inicio de todas las presentaciones intentaban justificar el por qué hay que realizar este screening en toda la población, sabiendo que además este es uno realizado en Alemania, en concreto en Baviera, en el Länder de Baviera, donde tan solo un 0,3% de los 160.000 niños analizados presentaban finalmente anticuerpos positivos y tuvieron que hacer seguimiento de estos niños. Es la cetoacidosis y la reducción del diagnóstico de cetoacidosis, porque tras el screening aquellos que tienen autoinmunidad positiva tienen que realizar educación diabetológica para evitar un debut en una cetoacidosis y así reducir, por lo tanto, este riesgo importante. Y a su vez se justifica porque, en principio, al menos al diagnóstico, los niveles de péptido C en estos pacientes van a ser mayores, menor la hemoglobina glicosilada en aquellos que hayan realizado screening y probablemente, al menos teóricamente, es posible que desarrollen menos complicaciones a largo plazo tras el debut de la diabetes tipo 1. Obviamente, y en esto fue bastante honesto, han realizado un programa piloto en una zona cercana a Milán con bastante éxito aparentemente, pero no niegan que este tipo de screening genera un importante impacto psicológico en los niños, aunque se realizaba mediante, digamos, sangre capilar, o sea que no era venopunción, por lo tanto en principio era un poco más llevadero, pero sobre todo en los padres. Y además insiste en un tema que a mí me parece que es muy interesante, que es dónde poner el punto de corte de la positividad de los autoanticuerpos, porque realmente no tienen por qué ser el mismo que en el screening, ¿no? que en el screening que en el diagnóstico. Probablemente el caso italiano será interesante ver cómo se va desarrollando. Al final es un país mediterráneo de nuestro entorno del que vamos a aprender muchas cosas y con los que compartimos muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto. Y por lo tanto, conocer su experiencia seguramente sea interesante. Este es básicamente el programa que utilizan. Lo he puesto no para aburrir ni para, ni para digamos, a otorgar a nadie, porque realmente es muchísima información, pero es interesante ver el tipo de autoanticuerpos que determinan junto con los autoanticuerpos de celiaquía. Una mesa que era exclusivamente, además, digamos, era con soporte de la industria, ¿de acuerdo? Que me pareció interesante en relación también con el cribado en diabetes tipo 1, fue la realizada también en el jueves y que estaba en parte financiada por Sanofi. Al igual que en España, al no estar aprobado el fármaco teplizumab en Italia para su uso, no se pudo hablar absolutamente del fármaco, lo que no deja de ser curioso. Y realmente la mayor parte de las presentaciones no añadieron nada al grueso de la que había sido la presentación anterior del consenso de manejo de estadios previos a la clínica de la diabetes tipo 1. La que más me pareció interesante fue la presentación de la doctora Santalmatier de Bélgica, en la que insistía en la necesidad del screening, incluso recogida por la ISPAT o por la Asociación Americana de Diabetes en sus últimos Standards of Care. De la misma manera que insistió de manera muy importante en la determinación del péptido C, no solo como subrogado dentro de los estudios de tratamientos con inmunoterapias, sino también por la importancia que puede tener mantener ese péptido C el mayor tiempo posible tras el diagnóstico de la fase 1 de la diabetes tipo 1, para así evitar el desarrollo de complicaciones e hipoglucemias, en concreto hipoglucemias severas, a lo largo del tiempo. Aquellos sujetos que tienen péptido C detectables a lo largo de los años presentan mejores controles metabólicos con menor eventos de hipoglucemia grave. Insistir de nuevo en lo mismo, como la presencia de un solo autoanticuerpo no modifica tanto el desarrollo de una diabetes tipo 1, no origina que desarrolles fase 1 y fase 2 de una diabetes tipo 1, pero la presencia de dos o más autoanticuerpos sí que va a originar que a los 5 y 10 años y prácticamente a lo largo de toda la vida, el desarrollo de una diabetes tipo 1 esté prácticamente asegurada. Ahora bien, esto es matizable porque no todos los autoanticuerpos ni todas las combinaciones de autoanticuerpos son exactamente iguales. No es lo mismo una autoinmunidad en un paciente adulto que en un paciente pediátrico, ni con según qué genotipo de HLA, cuestión que no se está determinando a día de hoy en los cribados universales que se están realizando en los diferentes países, y probablemente en niños, en pediatría, la presencia de los anticuerpos antitirosinfosfatasa sean los que más riesgo añadan al desarrollo, a la progresión de diabetes tipo 1, incluso aunque vayan por sí solos, sin combinación con otros autoanticuerpos.
En la sesión número 28, aunque no era directamente derivado de lo que es cribado screening de la diabetes tipo 1, sí que me pareció muy interesante subrayar la primera de las presentaciones del doctor Batelino de Eslovenia sobre monitorización continua de glucosa en el estadio 2, es decir, cuando existe exclusivamente disglicemia en la diabetes tipo 1. De hecho, he presentado muchos datos, los cuales básicamente, y para resumir y no ser muy exhaustivo en este tema, lo que utilizaba fundamentalmente es una especie de elaboración de lo que sería el tiempo rango estrecho, es decir, considerar el porcentaje de tiempo que un determinado sujeto con monitorización continua de glucosa durante un mínimo de 7 días mantiene valores por encima de 140 miligramos decilitro. De todos los estudios que realizaron, probablemente los que mejor determinaban el riesgo de desarrollar un fase 3, una diabetes tipo 1 clínica, ya con una insulinopenia importante, era la presencia de porcentajes elevados de tiempo en rango por encima de 140 miligramos decilitro. El porcentaje discutible. La mayor parte de los estudios valoraban que en torno a un 10, un 15%, y muy en la línea con este estudio que ya comienza a ser un clásico de monitorización continua en sujetos sanos, donde tan solo como mucho un 4% y en aquellas edades más avanzadas tenían valores de glucemia por encima de 140, es decir, por lo tanto, duplicábamos al menos el porcentaje de valores de tiempo por encima del rango, por encima de 140 miligramos decilitro en aquellos sujetos a la hora de sospechar una evolución a fase 2. Obviamente, todos estos sujetos, hubo estudios también, estos se presentaron y no quiero insistir demasiado en ellos, sobre uso de inteligencia artificial, incluso también una especie de Boster, una especie de sobrecarga oral de glucosa domiciliaria, que era la que mejor permitía diagnosticar a aquellos pacientes que iban a pasar de un estadio 1 a 2 o 3. De tal manera que la monitorización continua de glucosa parece que está queriendo ganar terreno en lo que va a ser el diagnóstico, en concreto en estos casos de diabetes tipo 1. Como decía y como resumen de la presentación del doctor Batelino, el punto de corte se ponía en torno a un 8, un 10%, que todavía muy discutible, con valores por encima de 140 miligramos decilitro. Se planteaba que probablemente 7 días de duración del dispositivo podía ser suficientes para valorar este cambio a un estadio 2, y frente al estadio 3, este porcentaje de tiempo por encima de 140 probablemente podría sustituir los clásicos diagnósticos de la Asociación Americana de Diabetes que todos conocemos y que no voy a repetir, de en torno a un 15% de este tiempo por encima de 140 miligramos decilitro. Una de las últimas presentaciones que se hizo, y de hecho esto fue, diría que la última del sábado, 9 de marzo, fue sobre cura de la diabetes. Y en concreto me pareció interesante y quería ya para terminar presentar pocos datos de esta presentación, pero que resultaba realmente, pues te permitía un poco salir del tema, porque claro, realmente las inmunoterapias son coste efectivas. Entonces, esta presentación en un congreso que era claramente pro screening, pro cribado y por lo tanto pro inmunoterapia, pues como que desentonaba un poco y me pareció una presentación interesante para traer hoy aquí. La coste efectividad de las inmunoterapias, por supuesto, va a depender de muchísimas cosas, y este estudio está realizado en Florida y por lo tanto con datos estadounidenses, y por lo tanto no pueden ser perfectamente trasladables a nuestra población y a nuestro medio. Sin embargo, sí que es muy interesante insistir cómo la coste-efectividad de la inmunoterapia va a depender en parte de cuál es el gold estándar de tratamiento a día de hoy en la diabetes tipo 1, donde no tenemos ninguna duda que serían los sistemas híbridos de asa cerrada. Va a depender si estas inmunoterapias son orales o son endovenosos, porque no es lo mismo necesitar un hospital de día para ponerlas que se puede hacer básicamente en casa. Así como qué tal responden los pacientes a esta inmunoterapia. No es lo mismo si se puede realizar una sola vez y se acabó el asunto, o necesitas repetirla, o incluso si esa repetición origina que cada vez sea, digamos, menos eficaz el tratamiento. Todo esto en conjunto, junto con la supuesta reducción del número de cetoacidosis al diagnóstico, mantener mejores, por lo tanto, hemoglobinas glicosiladas porque tienes mejores péptido Cs durante más tiempo, podría originar que, metido en la coctelera, hiciera que la inmunoterapia fuera coste efectiva.
Como todas estas presentaciones siempre de coste-eficacia son presentaciones duras, básicamente me voy a centrar en poneros en la diapositiva donde veis cuáles son los costes de estos tratamientos en Estados Unidos, que probablemente sean muy diferentes a los que podríamos tener a día de hoy en Europa el día que se comercialicen, desde los $193.000 de teplizumab a los $100 al año de verapamilo. Hay un abismo, obviamente, y probablemente la coste-efectividad del verapamil o de las dosis bajas de ATG sean las que mejor pudieran demostrar coste-efectividad, al menos desde un punto de vista económico, siempre y cuando no haya que repetirlo y que la repetición de esos tratamientos mantengan la eficacia. Por lo tanto, a día de hoy, básicamente como conclusión, porque es un tema duro, pero sí quería al menos dar una pincelada, probablemente si el tratamiento solo se hiciera una vez y su efectividad se mantuviera durante todo el tiempo, las dosis bajas de ATG sería el tratamiento más coste efectivo, según el análisis realizado por este endocrinólogo de la Universidad de Florida. Ahora, si la inmunoterapia va decreciendo o necesita repetirse, probablemente los sistemas híbridos de asa cerrada sería el tratamiento más coste efectivo en la diabetes tipo 1. Por supuesto que hubo otras presentaciones, se presentaron datos en vida real de teplizumab en Estados Unidos, que es el único sitio donde puede a día de hoy utilizarse, donde llamaba la atención el poquísimo número de pacientes que llevaban en tratamiento, al menos desde mi humilde opinión, la necesidad de valorar la respuesta o la predicción de respuesta o no respuesta en los pacientes, sobre todo en tratamientos tan caros, así como la necesidad también de indicar cuál debería ser el punto de corte de la autoinmunidad, de cómo medir esa autoinmunidad y si en realidad no podríamos añadir algún otro marcador biológico para que la autoinmunidad no fuera el único, en lo único en que nos lo jugásemos la evolución de una diabetes tipo 1 de fase 1 a fase 2 o fase 3. Y un poco esta es la presentación de los highlights de mi parte de la TTD. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Gonzalo. Excelente presentación. Creo que has resumido, madre mía, no sé ni cuántas presentaciones ni cuántas comunicaciones has resumido en un tiempo tan corto, ¿eh? Muchas gracias, la verdad. Pues sin más, yo os animo a ir haciendo preguntas para el doctor Díaz, porque yo creo que va a dar mucho que hablar esta presentación. Nos vamos a mover ya a la tercera presentación. Esta vez introducimos al doctor Alex Mesa y él nos va a hablar directamente de cómo nos podemos aproximar o qué novedades hay en sistemas de asa cerrada respecto al control glucémico ante los dos retos principales que tenemos hoy en día, que es el ejercicio físico y las comidas. Adelante, Alex, cuando tú quieras. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la SED y a la organización por invitarme a este webinar. Como bien decía Marga, me ha tocado hablar de los principales retos actuales con los sistemas híbridos de asa cerrada, como son el ejercicio físico y las comidas. Trataremos de desgranarlos en los siguientes minutos. Bueno, empezando con el reto que suponen las comidas, lo he dividido en tres grandes bloques que se han comentado a lo largo de todo el congreso. El primero de ellos es aquellas aplicaciones que nos pueden servir para estimar los hidratos de carbono. Un segundo punto sería la simplificación del contaje de hidratos de carbono mediante los sistemas de asa cerrada. Y finalmente, el qué ocurre si con los sistemas actuales no anunciamos la ingesta. Bien, como todos sabéis, el error en el contagio de hidratos de carbono es algo habitual. De hecho, el 50% de las comidas tipo snack se sobreestiman y el 2/3 partes de aquellas comidas con una alta carga de hidratos de carbono se infraestiman. Y además, esto no solo lleva al error, sino que es una carga añadida para el paciente el tener que tomar ese tipo de decisiones. Por tanto, la aparición de nuevas aplicaciones que incorporen reconocimiento automático de la comida pueden ser de interés para aquellas personas con dificultades para la detección, para la estimación. Aquí traigo un estudio muy interesante que se presentó en el Congreso, en el cual se evaluaba la fiabilidad de dos aplicaciones móviles en el contagio de hidratos de carbono frente a la estimación de cada individuo. La primera de ellas es Snack, que, como decía, incorpora reconocimiento automático de las comidas mediante fotografía y también incorpora una tecnología de detección de profundidad, que no solo permite, por tanto, la detección de los macronutrientes, o sea, la composición, sino que calcula el volumen.
a diferencia de la otra app, que es más simple, más sencilla, que es Calorimama, en la cual sí que es capaz de detectar la composición en macronutrientes, pero el usuario tiene que introducir el tamaño de las porciones. Pues se incluyeron 53 pacientes en este estudio. Todos los pacientes fueron sometidos a 2 comidas y se compararon las 3 estrategias, las 2 aplicaciones y el contaje tradicional por parte del paciente. En este estudio se incluyeron 26 comidas diferentes con 3 tamaños distintos, es decir, habían un total de 78 platos diferentes. De media, cada plato tenía 30 gramos de hidratos de carbono, con un rango que iba desde los 7 hasta los 100 gramos, es decir, que la cobertura en gramos era amplia. Y como podéis ver aquí, la fiabilidad en la estimación fue mejor con la aplicación SNAC, que es aquella que incorpora la detección de la profundidad, con una estimación del error mayor a 10 gramos de un 37,7%, superior al grado de error que es del 45% en el caso del contaje tradicional. Sin embargo, estas diferencias no fueron significativas en la precisión, es decir, los pacientes se suelen equivocar, pero suelen ser consistentes con el tipo de error. Y este tipo de error consistente se puede compensar fácilmente con el ajuste de la ratio carbohidrato-insulina. Dicho esto, yo opino que puede ser una opción muy interesante en aquellas personas con problemas grandes en el contagio de hidratos de carbono y sobre todo en aquellos usuarios de múltiples dosis de insulina. Un poco moviéndonos hacia intentar reducir la carga de la enfermedad asociada a la carga al contagio de los hidratos de carbono, también han aparecido múltiples opciones por lo que respecta a la simplificación del contagio de hidratos de carbono con estos sistemas de asa cerrada. En esta comunicación se presentó un trabajo muy interesante también, en el cual se comparaba la estrategia simple de anuncio de comidas de KMPS, en la cual hay 4 opciones. Hay opciones tipo, comida tipo snack, comida tipo pequeña, mediana y grande. Y esto es personalizable para cada paciente y así lo hicieron en el estudio. Y lo comparaban frente al contaje preciso de carbohidratos. En el estudio se incluyeron 43 personas con una edad media de 16 años. Todas eran o bien adolescentes o adultos jóvenes, con entre 12 y 20 años. Una glicada de base de 7,5 y se trata de un estudio de diseño cruzado, en el cual el objetivo primario fue la no inferioridad en el tiempo en rango con el sistema simplificado versus al contaje preciso tradicional. Como podéis ver aquí, no hubo diferencias significativas en el tiempo en rango y con el sistema simplificado se logró un tiempo en rango cercano al 70%, es decir, que prácticamente se lograban los objetivos de control establecidos. Yo creo que es muy interesante el análisis de lo que ellos tenían en cuenta para cada una de las porciones, es decir, que para cada porción se hizo de manera personalizada, a diferencia de otros estudios con resultados negativos. Es decir, que para, por ejemplo, las comidas grandes podía ser desde 56 gramos hasta 150 gramos. Y esto se había realizado a partir de 3 días previos al estudio. Es decir, que la personalización igual puede obtener mejores resultados. Aquí os traigo otros 2 estudios publicados este año que también se han comentado y que en este caso los resultados no fueron tan buenos. El primero de ellos fueron 34 adolescentes, usuarios de 780G, en el cual en BC4 había solo 3 opciones, ninguna superior a 90 gramos. Y un segundo estudio en el cual eran 30 adultos con un diseño también cruzado y con un sistema de páncreas artificial propio. Y en este caso sí que habían 4 opciones, pero eran fijas, es decir, no eran personalizadas para cada uno de los pacientes. En el primero de ellos, como podéis ver, pese a no lograr, pese a no lograr la no inferioridad frente al contaje preciso, se lograba en un tiempo en rango del 73,5%, lo cual es superior al tiempo en rango recomendado. Es decir, que son resultados nada desdeñables y que, como podéis ver, a los 12 meses de realización del estudio, los resultados se mantenían. Aquí estos son los resultados del segundo estudio, el que se realizó en adultos, y
como veis, son resultados parecidos. No se logra la no inferioridad, pero igualmente se llega a un tiempo en rango de un 71% con este sistema simplificado de anuncio de la ingesta. Es decir, podemos decir que con este tipo de sistemas simplificados se pueden lograr los objetivos de control recomendados y que es una opción para muchos pacientes con diabetes tipo 1, especialmente aquellos que tengan mayores dificultades en el contagio o aquellos con una mayor carga de la enfermedad. Bueno, ¿y qué pasa si no se anuncia la ingesta? Pues esto es lo que se preguntaron en este estudio, también muy interesante, con 14 participantes, con 780G, en el cual sí que se limitó las ingestas a menos de 80 gramos de hidratos de carbono y que se hizo unos primeros 5 días supervisados y posteriormente se compararon 90 días con ingestas anunciadas versus 90 días con ingestas no anunciadas. Como podéis ver, como era de esperar, el tiempo en rango con las ingestas anunciadas fue claramente superior, pero los resultados a 90 días sin anunciar ingestas prácticamente llegaban a un tiempo en rango casi del 70%. Es decir, que son resultados bastante buenos. En el análisis de estos 5 días, en el cual se miraba con precisión los gramos de ingestas, se analizaba independientemente aquellas comidas con menos de 20, las de 20-40, 40-60 o 60-80. Como podéis ver, podemos decir que no anunciar ingestas de menor de 80 puede parecer seguro, que ingestas menores de 20 gramos de hidratos de carbono no hay diferencias significativas entre anunciar y no anunciar en TIR, y que con ingestas inferiores a 60 gramos de hidratos de carbono tampoco hubo diferencias significativas en el tiempo por encima de 250. Es decir, que es una opción para algunos pacientes. Y aunque nos pueda sorprender o no, el no anunciar la ingesta no es excepcional en vida real. También se presentó unos datos no publicados en vida real de la base de usuarios de Control-IQ, en la que el 9% de los usuarios no anunciaron ingestas durante más de una semana seguida, logrando un tiempo en rango medio del 62%. Veremos los datos cuando los publiquen, pero a mí también me da la impresión de que hay muchos pacientes que no anuncian las ingestas y que el tiempo en rango no es el que están objetivos, pero es lejos a aquellos tiempos en rango que veíamos previamente en usuarios de múltiples dosis, sin contagio de carbohidratos. Respecto al segundo punto, las noticias no son tan esperanzadoras como en el caso de la ingesta. Lo he dividido en dos bloques, las limitaciones actuales y la optimización del manejo, que son fundamentalmente los temas más tratados a lo largo de este congreso, de la mano sobre todo de las intervenciones de la doctora Zaharieva y del doctor Ridel. Y un poco de la mano de lo que estaba diciendo, traigo aquí el estudio, el Type 1 DEXI, en el cual se examina el efecto glucémico del ejercicio estructurado en vida real en pacientes con diabetes tipo 1. Y un poco viene siendo lo que vemos en consulta, y es que los pacientes durante el ejercicio, usuarios de sistemas tasa cerrada, siguen teniendo problemas y de hecho el control no parece mejor que frente a la terapia bomba o a las múltiples dosis. ¿Y esto por qué pasa? Pues una de las posibles respuestas o una de las causas que seguro que influye es la fiabilidad de la monitorización continua de la glucosa, que está comprometida durante la actividad física. De hecho, hay un retraso de unos 12 minutos, esto ya lo sabíamos, pero también hay un peor rendimiento con independencia de este retraso, como se ha visto en un trabajo recientemente publicado en atletas sin diabetes que hacían ejercicio y que veíamos que el rendimiento de estos sensores también es peor. Probablemente esto se deba a que más allá de los cambios en la glucemia, en el retraso a nivel intersticial, también hay alguna serie de cambios que provocan estas interferencias, como ya sea temperatura, que hacen que a nivel intersticial la detección no sea lo suficientemente buena. En este contexto, el grupo del doctor Bondía presentó un trabajo en el Congreso, también publicado recientemente en DTT, que evaluaba la fiabilidad de Freestyle Libre 2 y de Dexcom G6 ante sesiones de ejercicio físico aeróbico y también HIIT.
En cuanto a HIIT, el rendimiento fue muy bueno, sin diferencias significativas en MART, pero sí que vimos que ante el ejercicio aeróbico hubo una mayor MART. Estos resultados son comparados con glucemia venosa en YSA, por eso salen valores tan elevados. Y como podéis ver, hubo eso, una mayor MART durante el ejercicio aeróbico, especialmente con Dexcom G6, en comparación con el Libre 2. Y no solo es un tema de los sensores, también es la necesidad que tenemos de insulinas de acción todavía más rápidas. En este estudio, en el cual trataron de ver si quizá con insulinas de acción más rápida como FIASP podía tener un beneficio añadido en el ejercicio físico, vieron que no habían diferencias significativas cuando los usamos con sistemas híbridos de lazo cerrado. Es decir, que todavía tenemos que esperar a que salgan insulinas con una mejor cinética para poder responder ante los cambios rápidos que suponen el ejercicio físico en los sujetos con diabetes tipo 1. Pero hasta ahora lo que he estado comentando en cuanto al ejercicio son cosas que no podemos cambiar, que en nuestra consulta no podemos modificar, pero sí que se comentó y se analizó que hay muchas otras cosas que sí que podemos hacer en consulta y que sí que tienen y que sí que hay margen de mejora. Una de ellas es que realmente hay un escaso cumplimiento de las recomendaciones de nuestras guías. Es decir, los pacientes es poco habitual que reduzcan la insulina pandrial de la comida previa a la práctica de ejercicio, que es poco habitual también que se pongan objetivos menores previo al ejercicio, ya sea el modo easy off o el modo temporal, pero es poco habitual que, o sea, que las personas busquen un target superior de glucemia antes del ejercicio y también es poco habitual intentar descender la insulina activa o la insulina on board antes de la práctica del ejercicio, factor que se asocia claramente con una mayor tasa de hipoglucemias. Y finalmente, lo que es prácticamente excepcional es el consejo típico de intentar incorporar ejercicio anaeróbico, como por ejemplo sprints, en el entrenamiento, para intentar, o sea, combinar anaeróbico con aeróbico para intentar reducir el riesgo de hipoglucemia durante el ejercicio. Pero claro, ¿cómo le vamos a exigir a los pacientes que mejoren o sea, que nos hagan caso si lo que les entregamos es este tipo de guías, que son muy poco amigables, muy poco utilizables por el usuario? La buena noticia que aportaron, aunque todavía no hay datos, es que hay un randomizado en curso con una app que automatiza estas recomendaciones. Es decir, que mediante la incorporación de los datos del sensor y del tipo de ejercicio, que pueda dar recomendaciones automáticamente al paciente con qué hacer. Pero bueno, a la espera de tener datos de este tipo, la doctora Zagarieva insistió en un par de sesiones en que lo más importante es simplificar, es dar instrucciones claras a los pacientes y luego personalizar, pero empezando por el simplificar. De entrada recomendó que de entre las tablas que se proponen, intentar hacer una un poco más resumida. Recomendar a los pacientes que una glucemia de inicio óptima sería entre 120 y 180. De hecho, en otra sesión, el doctor Ridel comentó otro estudio en el cual la glucemia óptima para empezar el ejercicio, es decir, aquella que se asociaba con un menor riesgo de hipoglucemia y un menor riesgo de hiperglucemia, era de 130. Pero esto siempre es modificable, como no, del tipo de ejercicio y de la duración del mismo. Luego, insistir mucho a los pacientes en el que, y esto es difícil, pero aunque no sea la 1 o 2 horas antes, por lo menos 30 minutos, el modificar el objetivo, el poner ese modo easy off para intentar llegar con la menor carga de insulina activa a la práctica del ejercicio. Y luego, que esto parece muy evidente, pero es el tener siempre cerca el monitor continuo de glucosa y también una glucemia capilar, que muchas veces nos puede ayudar a resolver situaciones de duda, como por ejemplo ante situaciones de mareo que no sea secundario en hipoglucemia y que el sensor puede no ser fiable. Otra pregunta importante y que muchas veces los pacientes nos hacen es
cuándo tomar carbohidratos antes de empezar. Y también tenemos tablas en las guías clínicas que intentan ayudarnos, pero hasta ahora no eran muy prácticas. La doctora Zabarieva también nos hizo también propuso esta tabla más simplificada, en el cual recomienda tomar carbohidratos cuando se empieza la actividad con una glucemia menor a 120 y plantearlo entre 120 y 180, siempre dependiendo el tipo de ejercicio, de la duración del mismo, de las flechas de la tendencia del sensor y también de la insulina activa. Es decir, es empoderar al paciente para que él mismo, en base a la práctica suya habitual, tome decisiones. Pero por lo menos que el paciente sepa qué es lo recomendable, para intentar que, en base a la experiencia, que es lo que tenemos actualmente, evitar tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia. Luego, insistir en tener siempre, que esto la mayoría de pacientes lo hacen, hidratos de carbono de absorción rápida y, como no, anticiparse a la hipoglucemia. Es decir, no esperarse a valores bajos, sino si ya ves la flecha de tendencia, intentar anteponerte. Finalmente hizo un resumen del manejo actual del ejercicio. La tecnología de la diabetes ha avanzado un montón y ha mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes, pero hay puntos clave, como por ejemplo el ejercicio, que siguen siendo unos challenges importantes. Hay guías clínicas, las tenemos y no son nuevas, ya hace bastantes años, varios años que las tenemos, y estas pueden ser como un punto de partida, pero hay que intentar simplificárselas a los pacientes. Hay que dar puntos clave, reducir la insulina a bordo. Hay que intentar recomendar establecer los targets previos al empezar el ejercicio y en saber cuándo tomar los hidratos y avanzarte sobre todo a la hipoglucemia. Más allá de esto, el ejercicio físico es algo que hay que individualizar siempre, que hay que personalizar y que ante todo hay que preguntar a los pacientes si tienen problemas con el ejercicio, porque es una mayoría, como hemos visto con el Type 1 DEXI, de pacientes que sí que tienen problemas. Y luego aceptar que, como decía, no tenemos respuestas para todas las situaciones y que al ser tan individualizable podemos equivocarnos tanto los pacientes como nosotros como clínicos, pero que es importante el probarlo hasta conseguirlo porque al final el ejercicio físico es algo que no es solo recomendable, que no solo mejora el control glucémico de media en los pacientes, sino que es algo que los pacientes piden. Y hasta aquí. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Alex. Excelente resumen de un montón de información que se ha presentado a lo largo de estos días. Yo creo que tengo un montón de preguntas, os aviso. O sea que voy a ir uno por uno y a ver si así animamos más todavía a la audiencia. Vamos a empezar con alguna cosa práctica, si os parece. Voy a empezar por la doctora Domínguez. Nos han preguntado, Marta, en el chat respecto a la dosificación de la insulina semanal. Si nos podrías resumir qué supone a nivel de titulación y qué es esto de la dosis de carga que a veces a la gente le da tanto miedo. De hecho, hay algún trabajo en marcha intentando valorar si es posible quitarla, la dosis de carga. Y yo te quería preguntar a ti, a título personal, si ves factible o si ves que será fácil explicar cómo tiene que ser esta aproximación a esta titulación de dosis y a la dosis inicial en términos de atención primaria. O sea, cómo van a percibir esas dosis tan altas de entrada, la dosis de carga y cómo se hace la titulación. ¿Qué opinas? Estás sin voz, Marta. Perdón, ahora. En cuanto a la dosificación, realmente es sencilla o fácil, al menos de que lo integremos como que simplemente lo que haríamos es sumar la dosis de los 7 días, es decir, multiplicar por 7 la dosis diaria de los pacientes, con lo cual hasta ahí, en principio, fácil. Es verdad que nos vamos a encontrar con dosis elevadas, si bien es cierto que desde que tenemos los SGLT2, los GLP-1, pues a lo mejor no es tan frecuente esos pacientes que teníamos antes superinsulinizados y suprainsulinizados que con dosis altísimas, pero bueno, todavía hay pacientes que tienen dosis altas de insulina, incluso hablando de unas dosis moderadas, digamos 30 unidades, que es algo pues de lo más normal. Si multiplicamos 3 por 7 tendríamos que poner una dosis de 210.
210 sería la dosis semanal y luego esto, si entramos ya en la dosis de carga, ellos han hecho estudios para ver la necesidad o no de dosis de carga y sí que ven que con la dosis de carga se consigue un mejor tiempo en rango inicial. O sea que prescindir de la dosis de carga pues se podría, pero se tardaría mucho más en llegar al objetivo. La dosis de carga sería un 50% más, es decir, la primera dosis de la insulina semanal sería de un 150%, lo cual si vamos al mismo ejemplo anterior, en un paciente con 30 unidades que tenga una dosis de insulina semanal de 210, habría que sumarle 105 para la dosis de carga y la primera inyección serían 315, si no me equivoco, con lo cual es verdad que tanto de cara primaria, que va a generar un rechazo en ellos el manejar esas dosis tan altas, yo creo que tendrá que empezar por nosotros y luego cuando ellos ya vayan viendo nuestro manejo, pues como en todo al final irán adaptándolo, pues incluso para el propio paciente, porque cuando pases a un paciente que esté poniéndose sus 32 y le digas ponte mañana 320, se va a asustar y le va a generar reparo. No sé cuántos pacientes nos van a obedecer, entre comillas, y van a utilizar la dosificación que hagamos nosotros. La titulación igualmente, la titulación se recomienda de 20 en 20. ¿Ese 20 de dónde viene? Pues en general el protocolo de los ensayos en que van subiendo de 3 en 3 o bajando de 3 en 3 la basal cuando la glucemia no está controlada. Y ese 3 multiplicado por 7 da 21, que en el boli parece ser que va a ir de 20 en 20 y serían 20, ¿no? Entonces, súbete 20, bájate 20. Probablemente en los pacientes nuevos que ya inicien con la semanal va a haber una aceptación un poco superior que pacientes que tengamos ya a los que les cuesta subir una unidad, que tengamos que ajustar de 20 en 20. Entonces, en ese sentido, sobre todo respecto a los propios pacientes y de cara a que primaria lo acepte, pues va a haber un trabajo inicial por nuestra parte, porque sí es verdad que vamos a tener que prescribir dosis bastante elevadas, pero los estudios muestran que no hay incremento de hipoglucemias, que son dosis seguras, que parece ser que por la fijación albúmina no hay problema incluso poniendo mayor dosis. Y que el incremento de tiempo en rango no es a expensas de incrementar hipoglucemias. Y con la dosis de carga pues se llegaría antes a ese objetivo. Habrá que irnos acostumbrando. Muchas gracias, Marta. Yo creo que has resumido los puntos clave. O sea, yo creo que cuanto más simple lo traslademos a primaria, más fácil, que será fácil traducir que el mensaje al final es el sumatorio de la dosis de todos los días de la semana. O sea, desde mi punto de vista, es posible que la aceptación sea más fácil si no hay dosis de carga, pero yo creo que bien explicado tampoco creo que suponga mucho problema. Y has comentado una cosa muy interesante y es que la aceptación del paciente naïf va a ser más sencilla, ¿no? Porque nunca ha titulado de otra manera, ¿no? El switch sí que igual... Claro, porque vamos a empezar también con dosis inicialmente menores, con lo cual ya ir incrementando va a ser más fácil. El paso de pacientes ya con dosis altas previas va a ser un poquito más complicado, incluso para la aceptación del propio paciente, que le va a dar miedo ponerse 300 o 200 o unidades de insulina. Sí, sí, pero bueno, como bien comentas, al final los estudios sí que marcan esa seguridad, sobre todo en el paciente que se va a ver más en primaria, ¿no? El basal, tanto el switch como el naive, y bien explicado, yo creo que hemos de ser capaces de trasladarlo a primaria. Muchas gracias. Voy con una pregunta para Gonzalo. Ya empezamos con las preguntas duras, ¿eh, Gonzalo? Ahí voy. Mira, tengo una pregunta que dice lo siguiente. ¿Está la SED o algún otro organismo en España trabajando en algún protocolo local para cuando el screening y o el tratamiento biológico en fases 1 y 2 estén ya disponibles de forma universal en España? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues aparentemente, obviamente no estamos en la situación tan avanzada como Italia o Reino Unido, pero sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología y la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, parece que están trabajando en un documento todavía muy preliminar de cómo encauzar todo esto que se nos viene encima, si es que al final acaba financiado y aprobado por la EMA, claro. Entonces es todo muy preliminar, pero vamos, desde luego yo creo que es una buena noticia que haya gente por detrás pensando y poniendo un poco de orden y además aprovechando las experiencias de países tan cercanos como Italia. Sí, sí.
Perfecto. Pues nada, estaremos en manos de ese grupo de trabajo a ver qué vamos a hacer en España, a ver cómo lo trasladamos. Lo que les deseamos mucha fuerza, mucha suerte, que será la nuestra también. Exacto. Voy a por Alex. Tengo varias preguntas, pero vamos a empezar por una, porque hay varias preguntas dirigidas a la comida, al control de los sistemas de páncreas artificial y la aproximación a mejoras ante la ingesta, porque creo que ahí sí que realmente has presentado mucho resumen de novedades. Me comentan en varias preguntas, ¿qué recomendarías a tus pacientes hoy en día, con lo que tenemos hoy en día, respecto al manejo de las comidas, ¿no? Simplificar los hidratos de carbono, un contaje estricto, o sea, ¿qué recomendarías? Y luego hay varias preguntas que van dirigidas hacia esas aplicaciones que has mostrado sobre contaje de hidratos de carbono, que yo recuerdo en el pasado hubo una aplicación suiza, si no me equivoco, que contaba, pero tenía que estar súper separados los componentes y no tenía ese grado de profundidad que has presentado tú en una de las aplicaciones, y preguntan si esa aplicación lo ves como una herramienta para que en un futuro próximo sea validada y sea algo que podamos utilizar en las consultas o que se pueda incorporar a los algoritmos. ¿Cuál es tu opinión? A ver, mi opinión respecto a la última, yo creo que la tendencia tendría que ser en evitar que los pacientes tengan que contar. O sea, esto sería lo óptimo. Todavía a día de hoy no estamos en este escenario y teniendo que contar, o por lo menos aproximar, en aquellos pacientes que van con múltiples dosis, hombre, yo creo que es una muy buena herramienta. Lo que pasa es que hay que validarla. Hay muchos tipos de comida. Claro, aquí incorporaban, eran 26 tipos de comida, pero claro, me gustaría verlo también incorporando pues comida, lo que hacemos en nuestro día a día, pues comida japonesa, comida china, comida india. Me gustaría ver datos de validez con más comidas y sobre todo con más sujetos y con más situaciones. Dicho esto, yo creo que tiene cabida y yo creo que para muchos pacientes, sobre todo para aquellos que no son consistentes con las estimaciones, puede ser una buena oportunidad para aproximarlo. Respecto a la primera pregunta, bueno, y Snack, que es la que funciona mejor, no está disponible en España, ¿eh? Todo esto, por si alguien quiere utilizarla, todavía no se puede. Respecto a la primera pregunta, pues yo creo que hay que personalizar. Yo creo que el paciente que es muy estricto, ha contado toda su vida, lo hace bien, tampoco ahora le vamos a cambiar que deje de contar si realmente parece que el control es superior. Pero para muchos pacientes, sobre todo aquellos que igual tengan más carga de la enfermedad, o incluso puedes proponerlo como break, es decir, en vacaciones, pues simplifícalo. Y fuera de vacaciones, pues igual sé más estricto. O sea que al final tampoco hay una única manera, sobre todo es personalizarlo, explicar a los pacientes las opciones que hay, explicarle incluso los resultados de la manera más comprensible, pero explicárselos y tomar una decisión. Yo creo que cuantas más posibilidades haya, yo creo que es una mejora para todos. Sí, sí, yo creo que hay que trabajar con lo que tenemos. Sí, sí, pero realmente, o sea, me ha gustado mucho la presentación porque empiezan a salir maneras, ¿no? Para empezar a solventar un poco el control postprandial o intentar mejorarlo, y yo creo que eso sí es buenísima noticia, ¿eh? O sea que muy bien, vamos por buen camino, ¿no? Voy a por otra. Para la doctora Domínguez. Nos preguntan en el chat, dicen, da la impresión, o sea, hasta ahora teníamos la impresión por los trabajos que iban saliendo de que los sistemas híbridos de páncreas artificial prácticamente funcionan en casi todos los subgrupos de pacientes, pero nos has presentado un montón de trabajos de la ATTD donde funciona prácticamente en todas las situaciones, con nutrición enteral, nutrición parenteral, en aquellos pacientes con diálisis, en aquellos ingresados, ¿no? En los pacientes frágiles, en pacientes añosos. Entonces, la pregunta va dirigida a si valoras si se debería incorporar algún subgrupo de pacientes con diabetes tipo 2, no teníamos bastante con la tipo 1, para saber a quién se la ponemos, ¿a qué subgrupo de pacientes con diabetes tipo 2 piensas tú que se debería priorizar, teniendo en cuenta que con lo que nos has presentado prácticamente pues funcionaría en casi todos ellos? Vamos primero con los tipo 1, ¿no? No, bueno, en principio es verdad que aunque la evidencia clínica, la evidencia científica no sea tan amplia, toda la que hay publicada demuestra que son eficaces y que son efectivos y que incluso se consiguen mejoras superiores a las que conseguimos en diabetes tipo 1, que normalmente en diabetes tipo 1 se consigue entre el 10 incrementos del 10 al 12% del tiempo en rango, y en diabetes tipo 2 estamos hablando de 15 a 20 o incluso superior.
con lo cual la eficacia está ahí. También es verdad que ahora se abre un campo importante para pacientes que estén infracontrolados con las insulinas semanales y los nuevos análogos GLP-1, GLP-2, duales, GIP, etcétera. Si con todo esto seguimos teniendo un porcentaje de pacientes, aunque sea menor, que todavía requieren una intervención extra para conseguir un mejor control, está claro que estas herramientas sí se pueden permitir y en función del medio en el que estemos, son herramientas que nos van a dar ese plus y que van a conseguir un tiempo en rango adecuado. De hecho, el doctor Carlson resaltaba que esos tiempos en rango que se encontraban son los que están aceptados en las guías clínicas internacionalmente como criterios de buen control, con tiempos en rango ya superiores al 70%. Y eso lo podríamos conseguir con estos sistemas. Ya en concreto en pacientes, pues los primeros que a lo mejor, aunque hemos visto que es efectivo en pacientes solo en basal, o sea pero quizá pues a lo mejor priorizar esos pacientes que ya están en fase de insulinopenia, que son los que más asemejamos, ¿no?, a los pacientes con diabetes tipo 1, que son los que, pues igual que hemos hecho con el sensor, ¿no? Hemos iniciado antes a la monitorización, aunque ya está totalmente demostrado que en pacientes solo con basal o con otros fármacos hipoglucemiantes o antiglucemiantes que no son insulina también tiene eficacia, ¿no? Quizá pues empezar con esos pacientes que tengan más insulinopenia y en los que no alcancemos con las nuevas modalidades terapéuticas de las que vamos a disponer el control que deseamos. Muy bien, no, se abre un campo de debate enorme, ¿no? Porque ya me veo en los siguientes congresos, ¿no? Estudios de coste-efectividad reduciendo el tiempo de ingreso en función del tiempo. Claro, en pacientes ingresados, pues sí que se hacía mucho hincapié, incluso con los sistemas de asa cerrada completos, que ya sabemos que en tipo 1 no llegamos a alcanzar esos tiempos en rango que tenemos con los sistemas híbridos ahora mismo. Pero en pacientes tipo 2 hospitalizados, pues como una herramienta que reduzca ingreso, costes y morbimortalidad, claramente con esos datos que están demostrando. Pues nada, habrá segunda parte de este debate seguro para el año que viene, ¿eh? Yo creo que ahí nos lo guardamos. Sí. Gonzalo, tengo otra pregunta para ti. A ver qué me dices a esta. En la ISPAT en el 2022 se hablaba mucho, se hacía hincapié sobre cómo diferenciar el estadio 3A y 3B. Me preguntan si en la ATTD se ha hablado algo en relación a estos estadios preclínicos o si se debería hacer alguna aproximación distinta para diagnóstico a estos pacientes que no tienen síntomas respecto a los que sí que lo tienen. No se ha hablado nada. De hecho, reconozco que aunque desde adultos es verdad que no teníamos tanto manejo, tanto conocimiento de esos estadios iniciales hasta la aprobación de los primeros fármacos, ¿no?, que modifican, ¿no?, la evolución de la enfermedad, la realidad es que los pediatras lo conocen bien y es verdad que es una herencia total, de hecho tomada de prestado, por decirlo así en positivo, totalmente del consenso de la ISPAD. Pero es cierto también que no se divide en dos subtipos de fase 3, 3A y 3B, según la sintomatología. Personalmente yo no lo tengo muy claro que realmente aporte algo dividir por la sintomatología cuando ya tienes un criterio claro diagnóstico de diabetes según las guías actuales. Entonces, el tratamiento mucho me temo que con esas hiperglucemias podrás jugar con cómo insulinizas al paciente, si haces basal bolos, solo basal, solo... Bueno, esto lo dejo a criterio de cada uno porque todos sabemos que en estadios tan iniciales insulinizaciones sencillas pueden tener muy buenos resultados, pero personalmente el hecho que sea sintomático o no, con los criterios clásicos de poliuria, polidipsia, polifagia, creo que no modifica el tratamiento. O sea que esa división 3A, 3B me parece un poco forzada y de hecho no se presentó ni se habló de ella en ningún momento en toda la TTD. Pues una pregunta menos ya que tenemos, ¿no? Así ya el 3A, 3B, algo que nos simplifica un poco más. Alex, hay varias preguntas respecto al tema del ejercicio físico. Yo creo que nos has aclarado un montón de cosas, ¿no? Porque ciertamente cuando veías las recomendaciones previas y ves aquellas tablas enormes, dices, esto es imposible que se lo dé a nadie en una consulta. Y me ha gustado mucho el resumen que has hecho de cómo hay que simplificar al máximo, ¿no? O sea, de hecho me preguntan en un par de emails que han mandado
si podías repetir los 4 topics, ¿no? de qué consejos podemos dar básicos hoy en día para manejar el ejercicio físico con sistemas híbridos de páncreas artificial. ¿Nos lo puedes resumir, por favor? Pues mira, yo lo que diría sería, de entrada, dar unas recomendaciones simples y claras como punto de partida para todo el mundo. Es decir, explicarles que hay que intentar alejar al máximo posible el ejercicio de las comidas, intentar de esta manera reducir la insulina a bordo, de esta manera y también como segundo punto, reduciendo los targets antes de hacer ejercicio. Es decir, poner, pues según el tipo de dispositivo, el modo de deporte que haya. Pero ambas cosas nos ayudarán a que haya menos insulina cuando empecemos a hacer ejercicio. Y luego, el tener una indicación también de cuándo aportar los hidratos de carbono. Entonces, y para los hidratos de carbono también tenemos esa tablilla que mira, si queréis os la puedo compartir otra vez, que es que básicamente tener un poco claro cuándo empezar a tomar hidratos, pero es que sobre todo depende mucho del tipo de ejercicio físico. Entonces, hay que poner un punto de partida y luego individualizar. Para mí lo más importante es que en consulta lo preguntemos. Entonces, ver qué pacientes, o sea, destapar el problema, porque muchos pacientes cuando lo preguntas te lo dicen. Y en aquellos pacientes darles un tip inicial y en aquellos pacientes que siguen con problemas, yo creo que habría que hacer cursos educativos dirigidos. Yo creo que si hemos estado muchos años haciendo cursos de contaje y ahora esto pues lo tenemos un poco más apañado, pues igual ahora nos tendríamos que poner las pilas e intentar pues implementar más cursos dirigidos a cómo hacer ejercicio físico con diabetes tipo 1 y además según el tipo de tratamiento que lleves. Y además se podría hacer también por ejemplo, con infografías, es decir, con todo este material para que el paciente lo tenga. Y lo que será más clave, yo creo que es la aplicación esta. O sea, una vez tengas una aplicación en la que todo el mundo tenga automatizado qué es lo recomendado, yo creo que será simple, todo el mundo tiene a mano el móvil y eso será el punto clave. Sí, sigo contigo, no te me vayas porque hay más preguntas. Dice, nos ha hablado mucho Alex sobre qué hacer antes, ¿no? Cuando pongo el modo de ejercicio o subo ese objetivo, qué hago con la ingesta previa, pero ¿qué ocurre después? Dice, ¿hay alguna recomendación específica sobre qué hacer después y sobre todo si ha habido una desconexión, si se tiene en cuenta? Claro, lo recomendable es que cuando empiezas a hacer ejercicio, si te quitas la bomba, hay que desconectarla, porque si no, por el tema del cálculo. Luego, en la comida previa, por el mismo motivo que decíamos de establecer el target un poco más alto, también reducir la insulina de la comida previa. Con la comida posterior, yo creo que es un poco más individualizable. La mayoría de veces se recomienda disminuir por lo menos un 25% el bolo si lo has hecho durante la tarde, pues el de la cena. Pero no queda tan claro como en el pre. En cuanto a otras modificaciones, pues también probablemente en función del tipo de ejercicio que has hecho y de cuándo vayas a cenar, es posible que también haya que dejar el modo deporte durante igual 1 hora más. Pero también es individualizable. Yo creo que lo clave es que cada uno tiene que ver qué es lo que le sucede más, sobre todo porque los pacientes suelen hacer el mismo ejercicio. O sea, suele ser bastante repetitivo lo que haces. Entonces, yo creo que es ir ensayo, error, hasta encontrar la manera mejor de manejarlo en cada caso y sobre todo darle las herramientas educativas al paciente, porque es lo que os he enseñado, que es que la gente no lo cumple, probablemente porque tampoco lo tiene claro, Pues son complejas, además, son muy porque complejas. son muy complejas. ¿No? Si nos cuesta entenderlo a nosotros, imaginaros eh, sin ser médico. Sí, sí. Yo creo que para el año que viene va a venir el post, ¿no? O sea, yo creo que el pre y el simplificar lo hemos tenido claro, ¿no? Con lo que ha salido en la TTD. Ahora veremos cuánto hay que alargar el modo deporte en función del tipo de ejercicio, etcétera. Eso es posible que salga a posteriori, pero yo creo que estamos simplificando el manejo, que eso era un poco de lo que se trataba. Y ya si me permitís, voy a la última pregunta y me quedan montones de preguntas, pero voy a ir a la última porque me lo han pedido en 3 preguntas distintas y esta es para Gonzalo específicamente. Lo has contado, pero igual vale la pena volverlo a resumir. Me dicen, a día de hoy, en terapias para la prevención de diabetes tipo 1, ¿hay alguna terapia coste efectiva?
se habla de menos cetoacidosis al debut, retrasar 2 años el diagnóstico, preservar el C-péptido. ¿Esto justifica el coste? ¿En qué población? Yo creo que si puedes volvemos a resumir en qué situaciones salía coste efectivo, cuándo no y cuándo salía el sistema híbrido de páncreas artificial, podemos hacer un buen resumen ahí. Este es un tema muy controvertido, primero porque el único estudio que yo conozco hasta la fecha es realizado en Estados Unidos con los precios de Estados Unidos que son totalmente diferentes a los que posiblemente hay en Europa y ya ni que decir en España. Ahora, en Estados Unidos, teniendo en cuenta los costes de las terapias de los sistemas híbridos y de las terapias inmunológicas, en realidad el teplizumab solo sería coste efectivo si fuera más eficaz que las dosis bajas de ATG. Entonces, solo exclusivamente si fuera más efectivo. Si tuviera la misma eficacia, sería más coste efectivo otro tipo de inmunoterapias. Ahora bien, si el teplizumab tuviera que repetirse en alguna otra ocasión para que mantuviera la eficacia y no se diera que no has evitado la cetoacidosis, no has conseguido mejores hemoglobinas glicosiladas a lo largo de la vida. De hecho, le consideraban que la mejoría en la hemoglobina glicosilada era de 0,1%. Bueno, ya veremos. Y a niveles de péptido C mejores a lo largo también de toda la vida, no se daba la coste-eficacia con respecto al coste del fármaco actual. Otra cosa es, digamos, lo que supone para una familia, ¿no? La calidad de vida, ¿no? ¿Qué supone esos 2 años en un niño de 5? ¿Qué supone en una persona de 16? Pero ahí no es solo economía, ahí entran otras variables que no son euros ni dólares. Entonces es un tema muy controvertido. Ahora, si es exclusivamente farmacoeconomía, pocas veces es coste eficaz. Tiene que responder muy bien con los costes actuales para ser coste eficaz. En el resto de los casos, si hubiera que repetir, sería un sistema híbrido de asa cerrada. Y los sistemas híbridos de asa cerrada son un buen competidor, ¿eh? Cada vez son mejores. Pues muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que has removido el tema hasta donde queríamos y has hecho un resumen fantástico. Pues yo creo que es la hora. A mí se me ha pasado volando este turno de preguntas y eso que se han quedado en el tintero un montón, que ya os las pasaré. Llegado a este punto, dar las gracias a los 3 ponentes fantásticos por vuestro trabajo esta semana y la asistencia a la TTD y el esfuerzo que habéis hecho por resumir estos 3 temas tan complejos, que lo habéis hecho de manera excelente y os doy las gracias. Dar las gracias a la SED por organizar esta webinar de resumen del Congreso de la TTD que ha sido tan interesante, a los colaboradores, a Bot y a Novo Nordisk, a todas las personas que se han conectado esta tarde, también darles las gracias por vuestra participación y por estar ahí con nosotros y yo creo que con todo esto podemos cerrar el webinar. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas tardes.